Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es amor y su amor está siendo derramado sobre nosotros, sobre la vida de cada uno. Ahí en el hogar, en la casa donde está, el amor de Dios está fluyendo de manera interminable, abrazándonos, cubriéndonos, atrayéndonos hacia Él. Gracias damos a Dios por ello. Quiero invitarlos que vamos a un momento a la palabra de Dios, que reflexionemos un tiempo en la palabra de Dios. Y el tema de hoy es raíces profundas. Quiero invitarlos que vean sus Biblias en Efesios 3, versículo 17. Efesios 3, verso 17, para que conversemos un poquito acerca de la palabra de hoy. En la Reina Valera dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, en Cristo habitará, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Luego dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Me ha gustado mucho la versión o la traducción de la Biblia NTV porque especifica con mucho más claridad acerca de lo que quiero compartir ahora, que he titulado Raíces Profundas. La semana pasada compartimos sobre la vida en Dios y vimos la importancia de participar con el Espíritu Santo para ir creciendo, para ir avanzando en la vida cristiana. Cada testimonio que hemos escuchado esta semana nos sumergen en la vida que Dios empieza a escribir en cada uno y nos sumergen en esa vida que proviene de Dios, esa vida que es sobrenatural y que está determinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hoy quiero compartirles acerca de la solidez, de la firmeza que necesitamos o que Dios da a esta vida para resistir, para sostener todo lo que Dios derrama, todo lo que Dios envía hacia nuestra vida, todo lo que Dios nos da. La vida cristiana o la vida en Dios es una vida tan rica en una herencia tremenda que Dios tiene para nosotros y que Él empieza a derramar en la medida que nosotros vamos confiando y creyendo en Él. Y para ello necesitamos tener raíces profundas o bases firmes para sostener permanentemente todo lo que Dios pone en nosotros. Es tan grande, es tan poderoso lo que Dios pone, lo que Dios nos da, es que necesita ese fundamento firme. El Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo activa los dones espirituales, activa el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo otorga bienes del cielo, bienes del reino de Dios a nosotros, increíbles, que necesitan una raíz no natural, sino que una raíz sobrenatural para sostener todo lo que Dios pone en nuestras vidas. Todo lo que Dios otorga es un regalo y lo pone en nosotros, lo confía en nosotros para que lo administremos y también para que proyectemos su rostro a través de nuestras vidas. Así como en los testimonios hemos visto el rostro de Dios a través de la historia de cada uno de quienes nos han compartido,
Dios también deposita en todos nosotros sus tesoros, sus recursos, su herencia, su poder, su favor, su gracia, para que proyectemos el rostro de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios hacia las personas que aún no le conocen. Y en relación a esta raíz profunda, Pablo ora en este texto, dirigiéndose en la carta a la iglesia de Efesios. Pablo hace una oración y en los distintos aspectos de la oración toma en consideración y dice, entonces, él está orando acerca de que conozcan el amor de Dios y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y esas raíces profundas en el amor de Dios, los mantendrán fuertes y firmes. Cuando habla de esas raíces se está refiriendo al desarrollo de la imagen de Cristo en nosotros, al fruto del Espíritu. En el amor de Dios se desarrolla la imagen de Cristo en nuestras vidas. Esa es la raíz profunda que necesitamos para sostener todo lo que Dios pone en nosotros. Quisiera compartirles algunas razones por las que necesitamos echar raíces profundas en el amor de Dios. La primera razón que quiero compartirles es que las raíces profundas en el amor de Dios anulan las raíces naturales. Las raíces hablan de dónde está ubicado nuestro corazón, habla de dónde está ubicada o inclinada nuestra vida natural. La vida natural se enraiza al sentir, al pensar y al hacer todo de una manera opuesta a Dios, opuesta a lo que Dios ha designado para la humanidad. Raíces son las que definen mejor el arraigo a los aspectos terrenales de la vida humana. La vida de todo ser humano se afirma en situaciones terrenales donde solo la gracia de Dios puede favorecer su transformación. Siempre el ser humano busca algo en que afirmarse. Tiene la búsqueda de una raíz, inclina su corazón a algo para sostener su vida. Y el ser humano vive precariamente su relación con Dios a causa del pecado, porque nacemos con una raíz de pecado. Es más fácil echar raíces en lo falso, lo superficial, lo pasajero de la vida, que establecerse o echar raíces y crecer y fructificar en los terrenos de la voluntad de Dios. Y las raíces hablan positiva o negativamente en relación a dónde está ubicado nuestro corazón. Antes de llegar a Cristo, nuestras raíces o nuestro corazón vivía inclinado a lo temporal, a lo terrenal, porque nuestra naturaleza es así. Encontramos en Romanos capítulo 7 la lucha que nos muestra el apóstol Pablo entre las raíces naturales y la raíz del amor de Dios que está viniendo a su vida. Y se produce una batalla interna en el inicio de la vida cristiana entre esa naturaleza enraizada en lo natural y en la naturaleza enraizada en el amor de Dios. Dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces encontramos que esta vida natural tiene raíces apegadas aquí a lo terrenal. No busca lo de Dios. De hecho, la Biblia nos habla de varias raíces que son propias de una vida natural. Y quiero compartir algunas de ellas antes de ir en profundidad a lo que es la raíz
en el amor de Dios. Pero quiero compartirlas porque la raíz en el amor de Dios anula, neutraliza todas estas raíces. Una raíz de lo natural es la raíz de la idolatría. Y la encontramos en Deuteronomio 29, 18, en fin, la encontramos en la Biblia en muchos lugares, pero Deuteronomio 29, 18 nos habla directamente de esto y nos dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a rendir culto a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo. O sea, la raíz de idolatría produce una hierba venenosa, algo que destruye la vida del ser humano. Y la raíz profunda del amor de Dios anula toda raíz de idolatría. Otra raíz de lo natural son las raíces de desobediencia. Por lo tanto, dice Isaías 5:24, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta y su flor se desvanecerá como el polvo. Porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Señor de Israel. Wow. Esta raíz de desobediencia pertenece a esta naturaleza de pecado, a esta vida natural, pero la raíz del amor de Dios anula toda raíz de desobediencia y nos convierte en hijos de Dios, obedientes, amigos de Dios. Una tercera raíz es raíz de orgullo, raíces de orgullo. En Ezequiel 31:7 dice: y se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje. O sea, el orgullo nace en el humanismo, nace en la fuerza propia, en no considerar a Dios, pues su raíz, dice, estaba junto a muchas aguas. Toda raíz de orgullo, toda raíz humanista es anulada por la raíz profunda del amor de Dios. Raíces de profanación o de corrupción es otra raíz de lo natural. Oseas 9:16 dice: Efraín ha sido herido, refiriéndose al reino del norte de Israel, a las 10 tribus del norte de Israel. Se ha secado su raíz y no dará fruto. Aunque engendren hijos, yo mataré ese tesoro de sus vientres. O sea, en la vida natural hay una raíz de corrupción que trae deterioro, que trae destrucción. Veíamos en el testimonio de Andrés cómo esas raíces de profanación lo llevaron a un mundo de adicciones, un mundo de violencia, de delincuencia, y del cual no podía salir. Sin embargo, las raíces profundas del amor de Dios echan fuera, anulan, neutralizan toda raíz de corrupción. Quinto, raíces de codicia. Este texto es más conocido. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Raíces de codicia traen dolor, traen tristeza, traen confusión, traen desesperanza. Sin embargo, las raíces profundas del amor de Dios anulan toda raíz de codicia. Finalmente, las raíces de amargura o de rencor, que las encontramos en Hebreos 12:15, dice: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote a causa y cause estorbo, y que por ella sean contaminados. Mire, las raíces de amargura causan estorbo en la relación con Dios, impiden alcanzar la gracia de Dios y contaminan a muchos. Se expande la contaminación, como el COVID
contamina, así contaminan también las raíces de amargura. Sin embargo, las raíces profundas en el amor de Dios anulan, eliminan completamente toda raíz de amargura o de rencor. Todas estas raíces nos separan de Dios. Todas estas raíces no pertenecen a la vida de Dios, no permiten que la vida de Dios crezca en nosotros. Son estorbos para la vida de Dios. Pero todas son anuladas, todas son eliminadas cuando echamos raíces en el amor de Dios. El amor de Dios nos sana de todas ellas. Pero aquí dice, echamos raíces. La palabra echamos tiene una connotación importante. Está hablando de una decisión, una iniciativa. Nosotros tenemos que tomar la decisión de echar raíces profundas en el amor de Dios. En otras palabras, tenemos que tomar la decisión de que Cristo se forme en nosotros. Y esa decisión nos lleva a dar pasos, a tomar acciones que las veremos más adelante. Entonces, la primera razón por la que necesitamos echar raíces profundas en el amor de Dios es que anula todas las raíces de la vida natural. Sin las raíces del amor de Dios nunca podremos anular las raíces de la vida natural. Segunda razón es que Jesús lo demanda. Jesús demanda que nosotros echemos raíces en el amor de Dios, en Él. Jesús dice que hagamos tesoros en el cielo. En Mateo 6, 19, 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es decir, no eches raíces en lo natural, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Jesús no solo nos llama a abandonar las raíces naturales, sino que nos invita a echar raíces en Él, a echar raíces en el amor de Dios, porque donde esté nuestras raíces o donde esté nuestra inclinación, allí estará nuestro corazón. Entonces, también nos dice que las raíces naturales y las raíces del amor de Dios no son compatibles. Al contrario, son opuestas, son extremadamente opuestas. Entonces, tenemos que tomar la decisión de la una o la otra, pero nunca las dos. Dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, Jesús nos llama a echar raíces profundas en el amor de Dios. Tercera razón es porque vivimos contra corriente o contra cultura. Cuando nosotros vivimos la vida en Dios, vivimos contra cultura. Nadamos contra la corriente. Y por eso necesitamos echar raíces profundas en Dios para mantenernos firmes y fuertes, porque en este sistema del mundo donde vivimos no hay nada que nos aliente a seguir. Al contrario, la vida en Dios es contra el sistema de este mundo, va contra todo lo establecido y aceptado por la cultura natural. El sistema de este mundo es totalmente hostil, totalmente opuesto al reino de Dios. Y por lo tanto necesitamos echar raíces profundas en el amor de Dios. El entorno para la vida de Dios es árido, como un desierto. El entorno es el sistema donde nosotros vivimos, el sistema natural establecido en esta tierra. Pero es ahí donde Dios nos levanta
Cuando echamos raíces en el amor de Dios, Dios nos levanta en medio de esa cultura, en medio de ese desierto, nos levanta en victoria, nos levanta firmes. Amar a los enemigos, devolver bien por mal, hacer un pacto de pureza sexual, ser verdaderos, ser honestos, amar más a Dios que a los tesoros y placeres, no es aplaudido por el sistema de vida natural, al contrario, es atacado. Pero cuando nos sumergimos o nos inclinamos al amor de Dios, somos levantados en medio de todas esas adversidades, en medio de todo lo que viene contra, porque profundiza nuestra raíz. Dios, al relacionarnos con Él, nuestra raíz en el amor de Dios es profundizada porque Él nos muestra, nos derrama su amor en forma más tangible, más visible, más abundante, fluye sin parar hacia nuestras vidas. Es muy parecido a lo que ocurre con un árbol que se llama el árbol de los pastores, que crece en las zonas secas en el sur de África. Este árbol alcanza 68 metros de profundidad en sus raíces. Es el árbol de raíces más profundas. Se llama el árbol de los pastores. Cuando nosotros echamos raíces en el amor de Dios, nos transformamos en el árbol de los pastores, el árbol de las raíces más profundas. Mientras más profundas las raíces, más firme, más estable es la vida cristiana. Entonces, la cuarta razón por la que necesitamos echar raíces profundas en el amor de Dios es que da sostén a la grandeza y longevidad de la vida de Dios. La vida de Dios es grandiosa. La vida de Dios es extensa, tiene dimensiones eternas. La vida de Dios no es temporal, no es pasajera. La vida que empezamos a vivir en Él es eterna. Y lo que le da firmeza, lo que le da sostén a esa vida que es grandiosa, que es majestuosa, que es increíble, que se mueve dentro de lo imposible, es las raíces profundas en el amor de Dios. Hay un árbol que se llama el árbol de secoya, que es considerado el árbol más grande y duradero del mundo. Este árbol puede alcanzar hasta 90 metros de altura. Imagínense, 90 metros de altura, pesar más de 1 tonelada y vive 3000 años. Sin embargo, la majestuosidad de este árbol, en gran parte, la majestuosidad de su tamaño, de su longevidad, se lo debe en gran parte a lo que hay debajo de la superficie. ¿Y qué es lo que hay debajo de la superficie? Un conjunto de raíces de varios metros de profundidad y que se extienden hacia los costados, sosteniendo su impresionante altura y peso. Entonces, esta es otra razón por la que debemos echar raíces profundas en el amor de Dios. Es por la grandeza, por la altura que tiene la vida en Dios y por la eternidad que tiene nuestra vida de fe. Entramos a una vida que no es perecedera. Ingresamos y vivimos en una vida que tiene dimensiones eternas. Y como el árbol de secoya, a mayor raíz en el amor de Dios, habrá mayor alcance en la vida cristiana, mayor extensión, más grandes territorios Dios nos permitirá alcanzar y mayor permanencia en la vida de fe, en la vida de obras, de milagros, de señales. Entonces hay al menos 4 razones que le he querido compartir acerca de la importancia de echar raíces profundas en el amor de Dios. Y estas raíces profundas tienen que ver con que el amor de Dios forma a Cristo en nosotros.
Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento. Pablo lo dice en 1 Corintios 3, yo no he puesto otro fundamento, Cristo es el fundamento, Cristo es la base firme, es su carácter el que nos da estabilidad y firmeza en medio de esta vida. Entonces, lo que necesitamos es echar raíces profundas para sostener la vida que Dios nos da o lo que Dios pone en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la ruta para echar raíces? Las raíces en el amor de Dios se harán cada vez más profundas, dice Pablo, si confiamos en Cristo, si nuestra fe se deposita en Cristo, si Cristo vive en nosotros. Y uno de los recursos que la palabra de Dios nos da para que Cristo se forme en nosotros, para que Cristo crezca en nosotros, es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el camino. En la palabra de Dios encontramos la ruta para echar raíces profundas. Podemos conocer más íntimamente a Dios a través de las Escrituras. Podemos saber quién es Él, cómo piensa, cuál es su plan, qué planes tiene con nuestra vida y qué planes tiene a través de nuestras vidas. En el libro de Josué encontramos un relato de la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y este relato de la conquista de la tierra prometida es una analogía, se puede aplicar como una analogía de lo que es la conquista de la vida en Dios. Esa vida que empezamos el día que aceptamos a Jesús y que nos desafía a ir conquistando más y más territorios en Cristo, más territorios en Dios, en el reino de Dios. Entonces, basados en esta historia de la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué, donde Dios reafirma el compromiso de otorgarle la tierra y acompañar a Josué de la misma manera en que lo hizo con Moisés, nos muestra cómo podemos nosotros echar raíces para ser exitosos en la conquista de esta vida en Dios, en el crecimiento, en el avance, en el incremento en la vida en Dios, porque la vida en Dios no es una vida estática, la vida en Dios no es una vida perezosa, sino que la vida en Dios es una vida dinámica, una vida que va en incremento, en extensión, creciendo en altura, creciendo en expansión. Así que aquí en esta historia y en el llamado que Dios hace a Josué, encontramos la forma, la ruta para que nosotros echemos raíces profundas en Dios. Le dice en Josué 1:7 al 8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo. Le dice Dios que se esfuerce. Yo siempre había visto esta frase, esfuérzate y sé valiente, relacionada con los enemigos. Esfuérzate y sé muy valiente para derrotar a todos los enemigos que están ocupando esos territorios que son tuyos, que te pertenecen, que son tu herencia. Sin embargo, Dios me mostró que el esfuerzo que Dios pide y que lo muestra aquí en esta palabra no tiene que ver con los enemigos. Le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, para hacer lo que la palabra de Dios dice. Esfuérzate y sé valiente para vivir de la manera que Dios dice, para vivir en la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere. Esfuérzate y sé valiente para vivir a la manera de Dios. Ese es el esfuerzo que Dios pide. Esforzarnos para vivir conforme a su palabra. Entonces, en la medida que vivimos conforme a su palabra, echamos raíces profundas, echamos las raíces profundas que permitirán que Cristo crezca en nosotros. Necesitamos valor para hacer todo lo que está de acuerdo a su plan o su voluntad. Por eso necesitamos valor y esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos lograr este valor, este esfuerzo para vivir en la palabra, para vivir en la voluntad de Dios? Porque viviendo en su voluntad, nosotros vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios. En la medida que hacemos, que vivimos haciendo lo que Él quiere, lo que Él dice, vamos a experimentar más y más de su amor en nuestras vidas, y las raíces en Él crecerán, las raíces en Él serán cada vez más profundas, más firmes, y habrá más gloria de Dios también manifestada en nosotros. Y aquí lo muestra en este texto, dice, de día y de noche meditarás en lo que en este libro está escrito. En otras palabras, meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Es una tremenda verdad lo que Dios está diciéndole a Josué y nos dice hoy día a nosotros. Es en la meditación de la palabra de Dios donde nosotros empezamos a conocerle y a recibir el fluir del Espíritu Santo para vivir a la manera de Dios, para tener el valor de vivir a la manera de Dios, en la voluntad de Dios. Sin meditar en la palabra de Dios, nosotros no podemos desarrollar, nunca vamos a poder echar raíces profundas en el amor de Dios. Es la meditación en la palabra de Dios lo que nos va a sumergir cada día más en el amor del Padre. En el contexto de la cultura natural se asocia la meditación con vaciar la mente o con relajar el cuerpo. Bueno, en la Biblia, en la palabra de Dios, no tiene que ver con eso. No tiene ninguna relación con vaciar la mente ni con relajar el cuerpo. En el reino de Dios, la meditación tiene que ver con pensar profundamente en lo que Dios dice. Tiene que ver con detenerse a pensar en sus verdades, en concentrar la atención en su persona o en lo que Él nos dice, o el pensamiento en las verdades de la palabra de Dios. Entonces, meditar tiene que ver con volver a pensar, darle vuelta en nuestra mente a las verdades de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Mientras hagamos, eso es un ejercicio espiritual, mientras hagamos ese ejercicio espiritual, el amor de Dios está siendo derramado sobre nosotros y en nosotros. Pensar en los problemas es preocupación. Pensar en la palabra de Dios es meditación. Encontré, dos analogías que me encantaron y que ilustran muy bien el poder que tiene la meditación en la palabra de Dios para echar raíces profundas. La primera analogía que quiero compartirle, que me fascinó, es la de la bolsa de té. Mire que simple. Mientras más mantenemos la bolsa de té en la taza con agua calentita, más concentrado o cargado quedará, más impregnado quedará el té. Así es la meditación en la palabra de Dios. Mientras más enfocamos nuestra atención en ella, más concentrada o cargada de Dios estará nuestra vida. Mientras más meditamos en su palabra,
más concentrado y cargado de Dios estará nuestra vida interior, más tendremos de Él. La otra analogía es la de acercarse al fuego. Mientras más me acerco o más cerca del fuego estoy, más calor. Mientras más pensamos en su palabra, más de Él, más de su imagen, más como Cristo. Son analogías bien simples, pero que nos enseñan esta tremenda verdad. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, pasará lo que dice el Salmo 1, versos 1 al 3. Bienaventurados, seremos felices. El varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La vida cristiana es de avance, es de incremento. Cuando nuestras raíces son profundas en el amor de Dios, veremos que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y para que nuestras raíces sean profundas en el amor de Dios, el camino es meditar en su palabra de día y de noche. Quiero compartirles 6 maneras, 6 ideas, 6 sugerencias o 6 tips para meditar en la palabra de Dios. Si tiene lápiz, anótelos por favor, porque le van a servir para todos los días de su vida, y en la medida que practica estas maneras para meditar en la palabra de Dios, verá cómo Cristo es cada vez más formado dentro de cada uno de nosotros, cómo las raíces serán cada día más profundas, las raíces en el amor de Dios. Así que, primera manera para meditar en la palabra de Dios, visualice. Si usted está leyendo un texto bíblico, no solamente lo lea y lo pase así, sino que empiece a visualizar lo que el texto dice. En otras palabras, empiece a imaginarse las escenas. Véalas como una película. Imagine los eventos que están ocurriendo en el texto. Imagínelos en su mente. Y esos empezarán a traer palabra, mensajes de Dios a su vida. Entonces, la primera manera es visualice o imagine las escenas o los eventos que aparecen en el texto. ¿Ya? Segunda forma de meditar en la palabra, pronuncie. En otras palabras, diga en voz alta lo que dice el texto. Y no solamente dígalo en voz alta, sino que enfatice una palabra cada vez. Por ejemplo, si usted está leyendo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera vez, enfatice todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda vez que usted diga el texto, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez enfatice una palabra del texto y Dios va a empezar a hablar a su corazón. El amor de Dios va a empezar a ser derramado sobre su vida, porque la palabra de Dios es viva y va a empezar a echar raíces profundas del amor de Dios en su corazón. Amén. Entonces, primero visualice. Segunda manera, pronuncie. Tercera manera para meditar, parafrasee. ¿Qué quiere decir esto? Reescriba el verso o los versos en sus propias palabras. No se quede solamente como lo dice en la Reina Valera o en la NBI, cualquier versión de la Biblia, sino que léalo varias veces el texto y luego reescríbalo en sus propias palabras. El Espíritu Santo le va a guiar para reescribirlo, para escribirlo
en sus palabras. Así que visualice, pronuncie, parafrasee. Cuarto, ore con el texto o con los textos. Convierta lo que está leyendo, conviértalo en una oración. Por ejemplo, si está leyendo el texto de Josué 1, verso 9, le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Oremos con ese texto, convirtamos ese texto en oración. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dame fuerza, Señor. Dame valor, Señor. Papá, Espíritu Santo, habilítame para ser valiente, habilítame para ser esforzado, para tener fortaleza, para no temer, no temas ni desmayes. Perdóname, Señor, porque en muchas ocasiones no he hecho lo que tú me has dicho por miedo, por temor. Convirtamos en oración lo que Dios nos está hablando en el texto. Entonces, oremos. Cuarta oración: visualice, pronuncie, parafrasee, ore. Quinta manera de meditar en la palabra: personalice. ¿Qué quiere decir esto? Reemplace los pronombres o las personas del texto por el suyo. Cuando dice: mira que te mando que seas valiente. Mira, José Moreno, te mando que te esfuerces y seas valiente. José Moreno, no temas ni desmayes. Pongamos nuestro nombre en el texto, personalicémoslo, y el Espíritu Santo va a empezar a traer palabras, va a empezar a fluir el amor de Dios en nuestras vidas. Será súper entretenido, tendrá un encuentro muy dinámico con Dios, con el Espíritu Santo. Así que le animo en el nombre de Jesús a poner su nombre en los pronombres y en las personas que aparecen en los textos. Sexta manera y última. Primero vimos: visualice, pronuncie, parafrasee, ore, personalice, y ahora sondee. ¿Qué significa esto? Haga preguntas, las siguientes preguntas en el texto que está leyendo. ¿Cuáles preguntas? Si puede, anótelas, porfa. ¿Hay algún pecado para confesar? ¿Hay alguna promesa para abrazar? ¿Hay algún mandato para cumplir? ¿Hay alguna actitud para cambiar? ¿Hay algún ejemplo para seguir? ¿Hay alguna oración para hacer? ¿Hay algún error para evitar? ¿O hay alguna verdad para creer? Preguntas al texto que le van a traer respuestas de Dios, bendición a su vida, que lo van a conectar con el amor de Dios, y las raíces profundas van a incrementarse, van a ser cada vez mayores. Cristo va a ser formado cada vez más en cada uno de nosotros. Así que visualice, pronuncie, parafrasee, ore, personalice y sondee. Sondear significa hacer las preguntas que ya le compartí. Espero que las haya anotado, porque en la medida que meditamos en la palabra de Dios, de esta manera, nuestras raíces en Él van a ser cada vez más profundas. Y vamos a tener una base tan firme para sostener todo lo que Dios ponga en nosotros, derrame, regale a nuestras vidas. Toda la herencia de Dios la vamos a sostener, y va a ser una bendición grande para nuestras vidas y para las de los demás. Será como dice Jeremías 17, del 7 al 9, bendito el varón, será un varón o una mujer bendita,
dichosa, feliz. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni morirá, ni dejará de dar fruto. Tendrá producción permanente. Tu vida cristiana será, y mi vida cristiana será, una vida de victoria constante, permanente, una vida de bendición. El reino de Dios se manifestará, se glorificará, irrumpirá en donde quiera que nosotros estemos, porque no solo tenemos lo que Dios nos ha regalado, sino que hemos echado las raíces profundas a través de la meditación en la palabra de Dios, a través de esta práctica, de esta disciplina, de este hábito de meditar día y noche en la palabra de Dios. Y tu vida y la mía serán vidas con raíces profundas en el amor de Dios. Quiero invitarte en el nombre de Jesús que oremos para que esas raíces profundas se incrementen y Dios ponga en nosotros hambre de su palabra cada día, para que su palabra, por su palabra, el Espíritu Santo vaya dándole forma cada día a Cristo en nosotros y podamos estar firmes, como lo dice la parábola que Jesús compartió, diciendo que el que oye su palabra y la hace será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso en tu palabra. Gracias por cada persona que ha sido bendecida y ministrada en esta mañana por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, la meditación en tu palabra se desata en cada uno. Se desata hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de reflexionar, de visualizar lo que tu palabra dice, hambre de leer tu palabra, hambre de aplicar la palabra, hambre de vivir la palabra. Espíritu Santo, tú empiezas a mover y a desatar cada manera de meditar en la palabra que hemos compartido. Y empieza a levantarse un ejército empoderado, un ejército enraizado en tu amor, que anula toda raíz de vida natural, que ha dado muerte a toda raíz de vida natural en el nombre de Jesús, y que empieza a manifestar a Cristo, a ver a Cristo manifestado cada vez más fuerte en la vida de cada uno, papá. Gracias porque tú levantas pequeños Cristos en esta ciudad, porque levantas un ejército de personas que construyen su casa en la roca, que construyen su vida en Cristo, en la piedra angular, en el fundamento más sólido, más firme, el fundamento irrompible que es Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque hemos iniciado ese camino, esa ruta de meditar día y noche en tu palabra. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.